El teléfono empezó a sonar con el timbre de un aparato que ya no existe. No venía de mi celular, venía del espejo del baño. La vibración hacía temblar la lámina de vidrio y bajo el empañe que dejó la regadera, pude leer mi nombre escrito desde adentro, como si el vapor se hubiese vuelto mano. Eran las 3:06 de la madrugada. Contesté a oscuras, con la boca como si el aire tuviera auricular, y escuché su respiración. «Daniel», dijo, y no tuve que preguntar quién era. La garganta me ardió como si hubiera bebido agua helada demasiado rápido. «Dime adiós», pidió. La palabra se me quedó pegada al paladar. El foco parpadeó 2 veces, luego se quedó muerto. En el pasillo algo raspó la pared con paciencia. Bajé la mano, la extendí hacia el interruptor y cuando lo toqué sentí unos dedos fríos tocando el mismo plástico por el otro lado. Bienvenido a este rincón donde el silencio pesa y los muertos todavía saben pronunciar tu nombre. Esto no es un programa, no es entretenimiento, es un testimonio de esas historias que nadie quiso creer y que, sin embargo, siguen sucediendo. Aquí, en este espacio, cada palabra se arrastra por tu oído como si buscara quedarse. Cada voz que escucharás tiene algo que decirte, aunque no siempre quieras entenderlo. Apaga las luces. Asegúrate de estar solo. Y si no puedes, al menos no mires atrás. Porque esta noche te traigo una historia que no solo perturba, te persigue. Una historia que comienza con una llamada a las 3:06 de la madrugada, una voz que nunca debió volver a escucharse, y un amor que se negó a morir, incluso después de la muerte. Dicen que hay despedidas que se dicen tarde, y que cuando no llegan a tiempo, las almas regresan para cobrarlas. Así que, si el teléfono suena mientras escuchas esto, no contestes. Soy Alonso, y esto es Lo que nadie te cree. Comenzamos. Me llamo Daniel Aranda, 32 años. Vivo ahora en San Luis Potosí, en un departamento que se asoma a una avenida ruidosa donde los camiones apagan y encienden su tos de metal. Lo que voy a contar pasó en la Ciudad de México, 2019, en un 4º piso de la colonia del Valle. Y siguió persiguiéndome hasta la Narvarte, hasta los teléfonos de mis amigos, hasta la casa de mi madre, hasta el agua de un vaso. 2 cosas debes saber antes de escuchar el resto. Mariana fue mi pareja y se quitó la vida después de que yo no contestara 14 llamadas. Y a las 3:06 la ciudad se queda sin respiración. Esa primera noche no dije adiós. Colgué con el dedo temblando sobre el vidrio del espejo, me encerré en el cuarto y empujé el closet contra la puerta. La madera crujió como un animal lastimado. A través de la ranura inferior se deslizó sombra en lugar de luz, una franja más oscura que la oscuridad. Apreté el celular contra el pecho. Vibró. Mensaje nuevo, sin remitente. ¿Vas a dormirte primero otra vez? La cama se hundió a la altura de mis rodillas como si alguien se sentara. El colchón exhaló un aire viejo, huele a hospital, pensé, y el pensamiento me dio asco. Me quedé mirando el techo hasta que el techo comenzó a mirar de vuelta. Las manchas formaron 2 ojos que no parpadeaban. No recuerdo haber dormido, pero amaneció. Se lo conté a Raúl, amigo desde secundaria, ingeniero de audio, ese tipo de personas que creen que todo tiene frecuencia y solución. Me prestó una grabadora vieja, me instaló una app para capturar llamadas en paralelo. Me explicó de espectrogramas, de ruidos que parecen voces y voces que son ruido. Si vuelve a llamar, graba. Si escuchas algo, no lo sigas. Si te dice que apagues la luz, no le hagas caso. Asentí, como si uno pudiera obedecer reglas, cuando la voz que te llama es la única que te falta. A la noche siguiente, las 3:06 llegaron clavadas en el lugar donde termina el sueño y empieza la fiebre. El celular vibró y, al mismo tiempo, se oyó el timbre antiguo en la sala, el que tenían las casas de los 90s y otro más lejos, como si mi edificio entero estuviera siendo marcado.
Contesté con la grabadora encendida. Mariana no dijo hola. Dijo, me colgaste. Sentí sus labios rozarme la oreja, pero lo que me tocó fue un frío seco, sin humedad, sin carne. Perdón, le dije, y me dio vergüenza la pobreza de esa palabra. Dime adiós, repitió. El foco del pasillo tembló y luego se quedó fijo, derramando una luz enferma. Dije adiós y la palabra salió coja como si le faltara una sílaba. Clic. Silencio. La grabadora siguió midiendo el silencio como si fuera líquido. Al día siguiente, Raúl hizo magia con el audio. Subió niveles, filtró graves. El espectrograma dibujó dientes de sierra que formaban mi nombre cada 5 segundos, como si la línea supiera escribir. En el fondo, un pulso, no mis latidos. Un pulso con el ritmo de alguien columpiándose. Esto no es interferencia normal, dijo, y luego no dijo nada. En la última fracción de segundo, una segunda voz, más delgada, más lejos, repitió, aquí. Raúl cerró la computadora como si le hubiera dado pena que yo lo viera asustado. Esa misma madrugada, 3 golpes a la ventana. Mi cuarto daba al patio interior, 4º piso. Nadie podía tocar desde afuera. Me acerqué con la respiración agarrada de la garganta. 2 manos pequeñas se marcaron en el vidrio por dentro, desde mi lado. Retrocedí y choqué contra la cama. Las huellas se alargaron lentamente, como si los dedos se derritieran hacia abajo. El vidrio chirrió. Y justo entonces, del baño, salió el timbre del teléfono inexistente. Contesté desde el marco de la puerta, absurdamente, con la respuesta hecha de aire. Sí. No te vayas a dormir, dijo Mariana, y esta vez su voz no venía de ningún aparato. Venía del mosaico, del excusado, de la coladera, del lugar exacto donde ella se bañaba con la frente en la loseta fría. Quise hablar, pero se me adormeció la lengua. La luz se apagó sola, y cuando la encendí, mi reflejo levantó el brazo 1 segundo después que yo, como un video con mala conexión. Parpadeé. Él no. El reflejo mantuvo los ojos abiertos hasta que le dolieron, y cuando por fin parpadeó, sentí un alivio que me humilló. Fui con la doctora Vidal y le pedí un ritual que cerrara. Compramos una vela, escribí mi carta, la leí frente al espejo. A mitad de frase el fuego se plegó hacia la pared, sin apagarse, la llama tumbada, como si alguien soplara desde el chorro del lavabo. En el empañe, un dedo invisible trazó 3 palabras. No basta. La vela crujió como si tuviera hueso y se partió en 2 sin derramar cera. El baño olió a flor cortada demasiado tarde. A la 3ª noche, la cosa dejó de pedir y empezó a entrar. Me despertó un peso sobre el pecho, no los segundos de parálisis del sueño, sino la presión real de un cuerpo invisible que sabía dónde colocar sus rodillas. Intenté voltearme. Alguien sujetó mis muñecas con manos sin piel. Los dedos tenían la fuerza con que aprieta a alguien que no quiere hacerte daño, pero necesita inmovilizarte. El aire olía a cabello mojado y a metal. ¿Te vas a dormir primero? La voz sonó en mi oído derecho y luego dentro de mis dientes, como si mi boca fuera su bocina. Logré morder el aire para decir su nombre y algo me lamió la encía. Me dejé caer al lado, me golpeé el hombro con la orilla de la cama. La presión se retiró fastidiada. En la madera del buró quedaron 4 surcos largos, paralelos, como arañazos hechos con alambre. Mi vecina, doña Leti, me detuvo en el pasillo por la mañana. Escuché a alguien llorando y después reírse. ¿Está todo bien? Me miró con los ojos de maestra que sabe cuándo el alumno miente y cuándo se rompe. Le pedí disculpas y le prometí silencio. No se preocupe. A veces se quedan, pero aprenden a irse si nadie las acompaña. Esa frase se me pegó al costado de la cabeza como una espina. La familia regresó a esto por la puerta equivocada. Fui a ver a la madre de Mariana, la señora Elena, a Santa María la Ribera. No quiso sala. Me sentó en la cocina, con una taza que olía a anís y a tiempo. Puse la grabadora sobre la mesa. Le di play. No lloró con ruido. Se le llenaron los ojos y no los vació. A mí me habló un mes. Después ya no. Me pedía perdón por el tiradero. ¿Qué cosas dice una muerta? Me pidió una copia. Se la dejé.
Al salir en la banqueta, un perro me olió los talones y empezó a aullar hacia mi bolsillo, justo donde guardaba la grabadora. Quise patearlo y me faltó valor. Mi madre, Julia, me exigió que fuera con un padre. El padre Tomás me recibió con un escritorio de madera vieja y un calendario de santos en sepia. Escuchó sin parpadear como si hubiera entrenado para no perder el hilo de la esperanza. Me dio un frasquito de agua bendita y un consejo que no era consejo. Lo que no descansa a veces no entiende que ha terminado. Esa noche hice lo que me pidió. Rocié marcos, esquinas, puerta. El agua dejó manchas oscuras como sudor. En las 3:06, la puerta del baño empezó a abrir y cerrar con un gemido suave, torpe. El espejo se empañó sin gente, y en esa niebla una sombra se inclinó desde el techo como si colgara de una cuerda corta. No veía su cara, pero el cabello sí, caía como una cortina mojada. «Dime adiós bien», dije adiós. Otra vez. Lo dije 5 veces y a la sexta me salió con la voz de ella. El espejo se limpió solo y me devolvió a mí con los labios de Mariana. Las cosas se contaminaron. Raúl me llamó a las 4:00 de una madrugada con los dientes castañeteando de furia. «Alexa me habló con tu voz. Me dijo que no me durmiera. No tengo tus llaves. No has venido. ¿Qué hiciste?» Colgó sin despedirse. Mi madre me dejó un mensaje de voz temblando. «Hijo, la muchacha me pidió perdón por llamarme a estas horas. Le dije que Dios la acompañe». Luego colgué. Me fui a su casa con el primer taxi. En su sala, el teléfono de base brillaba sin línea. Lo levanté. Del otro lado, el sonido de una cuerda tensándose y aflojándose. «No se contesta, mijo», dijo mi madre, y tomó mi mano como cuando era niño. El calor de su palma me devolvió la edad que no tenía. Sofía, la hermana de Mariana, me escribió un correo con una foto, una lista de pendientes de Mariana. Pagar luz, comprar albahaca, llamar a Daniel. Y junto a esa línea, un pequeño símbolo como infinito mal dibujado. La vi en un café. Usaba la misma cadencia amarga de su hermana para pedir lo que necesitaba. «¿Te sigue llamando?», asentí. A mi mamá dejó de marcarle. Tal vez a ti te llama porque tú le debes algo que no se paga con misa. No supe si me atacaba o me hacía justicia. Me regaló una pulsera roja con una medalla sin santo. A mí me ayudó con las pesadillas. La amarré esa misma noche. Dormí un rato sin peso. Después, una risita pequeña sonó desde el closet, como si alguien se hubiese escondido para sorprenderme. Me levanté con el corazón mordiéndome las costillas. Brí de golpe, nada. Solo mi ropa colgada como gente sin columna. La policía apareció porque un vecino nuevo dijo golpes y gritos. Vinieron 2. Orozco y el joven cansado que todavía cree que todo se arregla con puertas abiertas. Recorrieron mi departamento con linterna. Al llegar al baño, Orozco se miró en el espejo y se tocó el cuello como si recordara una correa. «¿Aquí hubo agua?». «Sí, ¿y por qué está seca la toalla?». No supe qué responder. Se fueron con la mirada de quien prefiere un borracho a un fantasma. Al cerrar, la cerradura se trabó sola y tardé 3 intentos en salir a comprar pan. Al regresar, sobre la mesa, alguien había puesto 2 platos, el mío y uno más, vacío, con una marca de dedos en el polvo. Lo que sigue pasó en 2 lugares al mismo tiempo: el departamento de la del Valle y el cuerpo de un hombre que ya no sabía en qué lado de la puerta estaba. Volví al edificio donde vivíamos Mariana y yo. Don Chuy me dejó pasar con un «ya se tardó». Subí por el elevador viejo que siempre tosía a la altura del 3er piso. Abrí con una llave que no debí conservar. El departamento olía a pintura reciente encima de humedad vieja. En el cuarto, debajo del foco, me paré solo, con una carta doblada en el bolsillo trasero. Eran las 3:04. Saqué el celular. Apagué los datos, lo puse en modo avión y luego en modo valiente. A las 3:06, sin electricidad para timbres ni aparatos, escuché el ring de un teléfono de disco, claro, educado, obstinado. Contesté al aire. Mariana, dije, no como nombre, sino como verbo.
Dime adiós, pidió. No me cuelgues. Dije adiós despacio, 2 veces, 3. No me cuelgues, 4. No me cuelgues, no colgué. Seguí sosteniendo el aire con la mano como si me dieran una cuerda. No me cuelgues. Y entonces la voz cambió, dejó de pedir. Gracias. Un golpe seco contra el techo, arriba del foco, me hizo bajar la cabeza. El foco dejó de titilar. En el piso, justo bajo donde colgaba la cuerda invisible, el polvo hizo círculos como si una brisa de arriba hacia abajo lo hubiera movido. Me quedé ahí hasta que el edificio bostezó el primer camión de la mañana. Esa fue la madrugada en que los objetos dejaron de hablar. En mi departamento, la puerta del baño permaneció quieta. El espejo devolvió mis gestos sin retraso. La ventana perdió las manos por dentro. El timbre que venía del vapor se apagó. Raúl me envió un archivo, ruido plano, ni siquiera blanco, un silencio útil. Mi madre me llamó a una hora decente con una noticia sin dramatismo. Ya no sonó. Le recé un Padre Nuestro por si se le había olvidado el camino. Sofía me escribió un mensaje simple. Dormí. Doña Leti dijo que los gatos roncaron al mismo tiempo, como un coro pequeño. Creí que todo había terminado. Me mudé a San Luis Potosí. La ciudad tiene un sol que a veces te exige bajar la mirada. Trabajo, como repito. A veces despierto a las 3:06 por costumbre, no por miedo. Salgo al balcón y cuento los camiones. Los vecinos apagan la tele y dejan el sonido de fondo corriendo como si alguien siguiera hablando por ellos. Una madrugada, el vaso de agua sobre la mesa vibró, apenas, como si alguien hubiera pasado la uña por el borde. Me acerqué con la boca seca. El agua hizo una pequeña hendidura en el centro, hacia abajo, como si un dedo la tocara desde bajo la mesa. Gracias, dije sin saber a quién. El vaso se quedó quieto. Media hora después, el camión de la basura pitó 2 veces. A la pulsera roja se le está borrando el hilo. La medalla ya no brilla y le quedaron marcas de uñas. Sigo usándola, no por superstición, por memoria. Nadie volvió a llamar a las 3:06. Ningún espejo escribió mi nombre. El agua no formó más dedos. Si la escucho, si un día la vuelvo a escuchar, será como se escuchan los trenes cuando uno está lejos. Un rumor que no llega a frase. Pude haber dicho que fue la culpa, que fueron mis oídos, que fue el insomnio haciendo teatro en mis paredes. Prefiero decir que fue ella y que ya entendió. Que sí, la dejé sola esa noche, pero que ahora ambos aprendimos lo que valía una palabra. Que el adiós que no dije a tiempo se dijo después y que alcanzó, no para volver, sino para dejar de suceder. Y si alguna noche el timbre de un teléfono que no existe se atreve a sonar en el vidrio del baño, no prometo heroísmo. Tal vez lo deje sonar hasta que el eco se canse. No es falta de amor, es la única forma que tengo de cuidar a los vivos. Porque a veces el descanso no es volver a hablar, es por fin no tener que contestar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti todavía escucha lo que no debe oír. Gracias por acompañarme en esta noche oscura, por atreverte a mirar en los lugares donde otros apagan la linterna. Tal vez esta historia te deje más preguntas que respuestas. Pero así es el miedo real. No se explica, se siente. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios qué fue lo que más te heló la sangre. Y recuerda, si tienes una historia que nadie te creyó, una historia que te persigue, mándala a nuestro correo. Aquí la contaremos. Aquí sí te creeremos. Yo soy Alonso y esta fue otra noche en Lo que nadie te cree. Hasta un próximo relato.